Buenos días, soy Rosario González, académica del Departamento de Educación y Valores del ITESO, y me complace esta mañana poder presentar para ustedes al doctor Juan Ignacio del Pozo, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un gusto tenerlo por acá una vez más. Me comenta que ha estado antes en México ya compartiendo con otros colegas los temas de educación. El doctor Pozo es especialista en el campo de la psicología del aprendizaje y se ha dedicado a indagar sobre los temas relacionados con el currículum y de diferentes áreas educativas, especialmente en el nivel de secundaria, aunque no exclusivamente. Y bueno, pues nos dará mucho gusto comentar algunos de los temas de interés sobre este campo esta mañana. Bienvenido al Guadalajara y al Simposio de Educación, es un gusto. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Sí. Encantado. Doctor Pozo, su obra es bastante amplia, he estado revisando por ahí algunas de las fuentes, no todo, que me habría encantado. Y me parece pues que aborda algunos temas que resultan de bastante interés en un contexto actual de cambios sobre todo culturales y tecnológicos, ¿no? Yo quisiera que nos platicara un poquito el planteo central de sus estudios que están asociados pues a los procesos de la cognición desde un enfoque no tradicional, no asociacionista, como usted lo llama, y que pudiera explicarnos un poquito cuál es ese planteo. Bueno, quizá puedo situar un poquito el marco precisamente de la aportación que voy a hacer en las jornadas esta misma semana, que tiene que ver precisamente con la idea de cómo las transformaciones que están ocurriendo en la sociedad, transformaciones que están alcanzando muchos planos, ¿no?, en las formas de organización social, en las relaciones entre la escuela o el sistema educativo y la sociedad, pero yo creo que fundamentalmente un tema importante en el impacto que están teniendo las tecnologías en las formas de gestionar el conocimiento, la información, de relacionarse con el saber, digamos que deben de tener una trascendencia para el sistema educativo que no están teniendo. Entonces tenemos una escuela que tiene una historia relativamente corta detrás, desde el punto de vista histórico, pero desde luego tiene ya muchas inercias, y entre esas inercias están formas de enseñar y de aprender que yo creo que pertenecen a otra época, ¿no? En un artículo que publicaba con mi compañero Carles Monereo de la Universidad Autónoma de Barcelona hace unos años, decíamos que la escuela actual tiene contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces ahí es donde, en ese gap, en esa distancia entre esos distintos componentes, yo creo que es donde se están produciendo algunos de los graves desajustes del sistema educativo que hacen que cada día yo creo que tengan más problemas para responder a las demandas, a la función social que tiene, ¿no? De distribución social del conocimiento, pero sobre todo también de capacitar a los futuros ciudadanos para participar en esa gestión del conocimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos nosotros pensar con más claridad las teorías no asociacionistas, que bueno, la gama es amplia pues porque parten del constructivismo, pero que tendríamos que ir reconociendo centralmente para pensar en que nos hemos desplazado de teorías tradicionales hacia nuevas formas de entender la cognición? Vamos a ver, yo creo que hay dos planos, es decir, en el plano de la investigación psicológica, psicodidáctica, didáctica, educativa, si se quiere más en general, ha habido verdaderamente un desplazamiento desde posiciones, podríamos llamar conductistas o cercanas al conductismo, en las que básicamente enseñar era transmitir el saber establecido y aprender era reproducir ese saber, buscando pues sistemas que fortalecieran la práctica, sistemas que reforzaran esa práctica. Hemos pasado de esos modelos, teóricamente, en la investigación, a modelos de corte constructivista, mucho más centrados en la idea de que el aprendizaje es gestionar la mente del alumno y la enseñanza es ayudar al alumno a aprender. Pero la realidad es que en las prácticas escolares, en las prácticas educativas, no solamente en la escuela, sino en todos los niveles educativos, incluido la universidad, todas las investigaciones que se están haciendo están mostrando que ese cambio no se ha producido. Y ese es un poco el desfase al que yo me refería antes, es decir, la escuela nació en su origen con una función de transmisión de un conocimiento establecido y hoy en día ya no basta eso. La escuela tiene que ser un espacio para repensar el saber, porque en la sociedad ese conocimiento está cambiando muy rápidamente. Entonces, ¿cómo reconocer tanto en la teoría como sobre todo en la práctica estos nuevos enfoques de corte más cognitivo, y no solamente cognitivo, sino constructivista dentro de lo cognitivo, porque son enfoques que centran la actividad, centran el trabajo en el aula digamos, en la actividad mental de los alumnos. La función del docente no es transmitir saber, sino es ayudar a los alumnos a pensar, a repensar, a reinterpretar, a
argumentar, etcétera, etcétera. Y eso debería de afectar seriamente no solamente a las formas de enseñar, sino muy especialmente a las formas de evaluar. Un ejemplo de ello lo tenemos en estos famosos informes PISA, en los estudios que hace la OCDE para evaluar el rendimiento y las capacidades de los alumnos que terminan el secundario a los 15 años, que lo que están reflejando es que esos enfoques, esos estudios, de PISA están evaluando realmente las competencias de los alumnos, no están evaluando los conocimientos acumulados, sino el grado en que esos alumnos son capaces de usar esos conocimientos para interpretar problemas nuevos, enfrentarse a situaciones, y ahí lo que están desvelando es que en muchos de nuestros países la enseñanza sigue siendo muy transmisiva y los alumnos no son competentes para usar ese conocimiento para esas nuevas funciones sociales, ¿no? Y eso no será posible hasta que replanteemos o se replantee realmente, no en los currículos, que eso está replanteado formalmente mucho, sino en la realidad de las aulas, las formas de enseñar y aprender. Sí, en su opinión, ¿qué es lo que ha retrasado la posibilidad de que el constructivismo se concrete en las prácticas educativas? Porque las teorías constructivistas no son recientes, realmente emergen desde la primera mitad del siglo XX. Y se continúan toda la segunda mitad, pero no vemos que estos enfoques se traduzcan en prácticas más amplias, ¿no? más consistentes en los centros educativos. Bueno, nosotros hay muchos factores que influyen ahí. Yo creo que un cambio educativo requiere siempre tres planos muy articulados, muy bien conectados. Un plano podríamos decir que es el plano del cambio curricular, la política educativa. Todos nuestros países han emprendido reformas, entiendo que en México hay ahora otra reforma sobre la reforma. Sí. En España también ha habido muchas reformas, muchas de las cuales no han llegado a terminar cuando se ha iniciado otra, sí. O sea, no se han llegado a implementar completas, quiero decir. Pero lo cierto es que ese es un plano, el plano del cambio, digamos, del discurso político y de las metas. Un segundo plano es el plano del cambio de las culturas educativas en los centros, en las aulas, es decir, el cambio de la gestión del conocimiento de un centro educativo. Y un tercer plano es lo que sucede realmente en el aula, cuando profesores y alumnos trabajan y están gestionando el conocimiento. La realidad es que ha cambiado el plano superior por el impacto de estas teorías constructivistas, pero los otros planos han cambiado muy poco. ¿Por qué es tan difícil en la educación trasladar teorías que, como usted dice, llevan décadas siendo aceptadas en el ámbito académico, podríamos decir? ¿Por qué es tan difícil trasladarlas a la práctica del aula? Pues yo creo que una de las razones, hay muchas seguramente, una de las razones en las que nosotros estamos investigando es que el cambio de esas prácticas no es simplemente un problema técnico, un problema de poner en marcha nuevas técnicas y que los profesores y las profesoras las pongan en funcionamiento, sino es un cambio de la mentalidad de los agentes educativos, es un cambio de sus expectativas, de sus valores, de sus metas, es un verdadero cambio conceptual en la mente de los profesores, es decir, un cambio de mentalidad en la mente de los profesores y de los alumnos. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante, paralelo en cierta medida al estudio de PISA, que es el estudio TALIS, también promovido por la OCDE, que analiza no las competencias de los alumnos al acabar el secundario, sino las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la educación primaria. Y ese estudio TALIS, si se analizan los datos, incluidos los de México, que yo los he podido revisar, muestran que la mayor parte de los profesores se adhieren al constructivismo, verbalmente, pero cuando explican las prácticas que llevan a cabo, la mayor parte de las prácticas siguen siendo prácticas directivas, centradas en el conocimiento y no en los alumnos. Es decir, poner en marcha una enseñanza basada en el constructivismo supone transferir buena parte de la responsabilidad y el control de lo que pasa en el aula a los propios alumnos. El docente deja de ser el centro de la actividad del aula. Eso supone un cambio no solamente de mentalidad, sino un cambio en su identidad, en su función social, en su responsabilidad social, en lo que la sociedad espera de él o de ella y en lo que... Entonces yo creo que ese es uno de los factores que nosotros estamos trabajando en la línea de investigar cómo se puede promover ese cambio en las concepciones, en la manera de concebir realmente tu función educativa, tu función en los contextos educativos, ¿no? Sí. Bueno, este planteo que usted me comparte me lleva un poco a pensar en dos situaciones muy concretas que experimentamos al pensar las prácticas educativas. Uno son las formas de organización de los centros educativos, qué tanto las formas organizativas se han movido para poder acoger nuevas concepciones de los docentes, por una parte, y por otra parte, ¿qué tanto la formación de los docentes requiere otras lógicas?
El primer punto, yo no soy especialista y no podría hablar desde luego de las formas de organización de los centros y de la dinámica curricular aquí en México porque no la conozco, ¿no? Puedo hablar un poco más de la realidad de mi país, de España, y lo cierto es que sobre todo en la educación secundaria han cambiado muy poco. La secundaria sigue estando estructurada por disciplinas, por materias aisladas, con muy poca conexión, en el que difícilmente los distintos profesores o maestros dialogan y coordinan entre sí los planteamientos educativos, de tal manera que los alumnos tienen un ciclo casi de conferencias o de clases sin escasa relación, con un corte muy academicista, cuando luego la justificación de esas materias como parte de la formación ciudadana en el secundario es que deben de servir para entender el mundo que las rodea, y hay una grave desconexión entre esas materias y el mundo que las rodea. Por poner un ejemplo muy claro, a los alumnos se les está enseñando física, química, historia o biología, pero en la realidad social no hay problemas históricos, físicos, biológicos, hay problemas, y los problemas se pueden abordar desde muchas perspectivas, y es muy difícil llevar luego a esa realidad social lo que has aprendido de manera tan fragmentaria, tan desconectada, Y en el segundo aspecto, es decir, yo creo que uno de los cambios que debería de promover sería una mayor integración, un currículum en el que las materias tengan una mayor relación entre sí y estén estructuradas desde una lógica diferente, no académica, sino desde la lógica de las necesidades sociales a las que responde, ¿no? Y el segundo problema de la formación docente yo creo que sí que es un problema muy clave. El problema, tal como nosotros estamos comprobando en algunas investigaciones, otros muchos autores han comprobado, es que finalmente, más allá de la formación teórica o la formación sobre los modelos educativos que los docentes podamos recibir, los futuros docentes puedan recibir, al final cuando nosotros tenemos que enseñar, cuando nos convertimos en docentes, enseñamos de manera muy similar a cómo aprendimos, a cómo nos enseñaron a nosotros. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tiene que cambiar son las prácticas docentes en la institución universitaria. Tienen que cambiar las prácticas en la forma de enseñar y aprender en la universidad, porque es la manera de que cuando esas personas ejerzan una labor profesional, conciban su propia actividad profesional de otra forma. Y eso requiere no tanto enseñar el constructivismo desde el punto de vista teórico, como ponerlo en la práctica, llevarlo a cabo realmente y trabajar con él en los espacios universitarios. La realidad es que las investigaciones que hay sobre eso muestran que ese cambio es muy limitado en muchos ámbitos, especialmente porque muchas veces los profesores que imparten clase en secundaria no se han formado como maestros o profesores, sino se han formado como historiadores, como químicos, como matemáticos, y ellos han recibido ese saber de una manera muy tradicional. Y cuando luego tienen que enseñarlo a sus alumnos, ¿qué hacen? Pues reproducir de alguna manera los modelos que han vivido. Entonces yo creo que necesitamos un cambio muy fuerte en las dinámicas de trabajo en la universidad. Esto en la Unión Europea está muy vinculado a lo que es el proceso llamado Espacio Europeo de Educación Superior, o Bolonia, también conocido como el proyecto de Bolonia, que implica un repensar esos espacios para centrarlos mucho más nuevamente en el aprendizaje de los alumnos, en que el alumno es el verdadero agente, no es el profesor. Necesitamos menos horas de pizarra, menos horas de explicación, menos horas de PowerPoint, si se quiere ahora, y más horas de repensar, de reflexionar, de discutir, de debatir, de dialogar, ¿no? Yo creo que ese es un cambio importantísimo, ¿no? Y luego hay otro cambio también necesario en lo que es la formación, digamos, permanente del profesorado. Es decir, profesores que se han formado en otros momentos o para otros necesitan repensar su labor docente y necesitan espacios en su carrera profesional que impliquen un cambio de formato. Yo también he visto en este mismo informe de Talis y en otros muchos informes cómo es la formación docente permanente en muchos de nuestros países. Pues proporcionar a los profesores en ejercicio cursos en los que un experto les explica lo que deben de hacer. No, eso no es lo que necesitan. Lo que necesitan son espacios de cooperación con colegas para repensar su práctica y para rediseñar nuevas formas de enseñar y aprender, ¿no? Claro. Sí, en esta parte coincido mucho, si bien es un problema urgente modificar la formación de los docentes nuevos en proceso formativo, la actualización y la formación permanente de los docentes en acción, pues creo que es un problema mucho mayor, ¿no? Que es un problema que nos debe preocupar bastante, porque bueno, ahí de verdad que los espacios se vuelven mucho más limitados de poder generar las transformaciones, ¿no?
Yo no sé si habría alguna experiencia que pudiera compartirnos en el sentido de formar docentes desde esta perspectiva más constructivista, donde los resultados hubieran aportado algunas luces de decir, bueno, la formación permanente tendría que transitar por aquí. O sea, yo creo que en educación hay, un poco en la línea de lo que he comentado antes, hay dos planos siempre. Hay un plano en el que nosotros hoy tenemos ya acumulado una gran cantidad de investigación, de estudios, que nos muestran qué formas de enseñar y aprender, no solamente a los alumnos en la clase de historia, de matemáticas, o enseñarles lengua española o a leer y escribir, sino qué formas de enseñar o de transformar la práctica docente son más eficaces en la formación docente. Eso lo sabemos, lo conocemos, la investigación se ha acumulado. Y otra cosa distinta es cómo generalizar eso a la gran cantidad de docentes y la gran cantidad de contextos que hay, que es un problema de política educativa. En el primer dominio, en el primer ámbito, en el primer plano que he dicho, yo creo que sabemos hoy en día que una formación, no solamente del profesorado, sino una formación de cualquier profesional, para ser eficaz debe basarse en una reflexión sobre su propia práctica. Debe de partir de poner a ese profesional en observarse a sí mismo en su ejercicio profesional e intentar entender qué le está pasando, cuándo tiene éxito y cuándo no. La mayor parte de nuestros profesores son muy conscientes de la sensación de fracaso o viven muchas experiencias, de hecho, que producen mucha ansiedad de no conseguir sus metas, de no lograr que sus alumnos aprendan. Entonces ellos tienen esa experiencia. El problema es cómo resignificarla. Normalmente atribuyen ese fracaso al propio alumno, a la familia, al entorno. Los alumnos no quieren estudiar, no se esfuerzan, no. Pero claro, tendremos que repensar qué está pasando para que eso. Entonces, ese proceso de reflexión sobre la propia práctica, yo creo que hay muchas experiencias a nivel mundial que están mostrando cómo en espacios limitados y cuando se reúnen ciertas condiciones que tienen que ver con incentivación del profesorado, con crear espacios en el propio desarrollo profesional para que eso sea posible, con dar las ayudas pertinentes, eso puede funcionar. Ahora, si no se dan esos contextos, esas ayudas o esos sistemas no pueden funcionar, claro. Sí. Sí, resueno bastante con esta reflexión. Me parece a mí también que hay una parte importante que está ausente o quizá no está lo suficientemente trabajada, procesada entre los docentes, que son los cambios del contexto. Sí. ¿Cómo los docentes releen el contexto? Estamos en un contexto altamente diferenciado de hace 2, 3 décadas, claro, que el tiempo en el que algunos docentes se prepararon, se formaron. ¿Están los docentes releyendo este contexto con suficiente claridad, este contexto global, tecnologizado, de otros lenguajes, de otras dinámicas de relación social de los chicos? No sé. Yo creo que sin colocar toda la responsabilidad en los docentes, ¿no? Porque también yo creo que el sistema educativo no ha releído bien eso. Yo creo que el sistema educativo hay dos cosas que no ha resuelto bien, por lo menos en mi opinión. Una es que obviamente en estos últimos años el sistema educativo para bien se ha expandido mucho más, ha alcanzado a mucha más gente. Es decir, los procesos de reforma educativa en todos nuestros países han implicado prolongar la educación obligatoria, intentar aumentar la base, es decir, el alcance del sistema educativo, que niños que antes estaban excluidos estén dentro del sistema educativo, que llegue más gente a los niveles educativos superiores, que llegue más gente a la universidad. Y eso supone que un sistema educativo que tradicionalmente ha estado muy regido por metas selectivas, muy orientado a excluir, a decidir quiénes podían seguir en él y quiénes había que dejar fuera, de pronto se encuentra con un reto muy grande que es formar e incluir a aquellos que a lo mejor el contexto social, personal, familiar, económico no les favorece ingresar en ese espacio, tener esas metas, compartir esos objetivos. Eso les ha resuelto mal y yo creo que es muy importante repensar las metas del sistema educativo y la mentalidad de quienes trabajamos en él desde esta función más formativa que selectiva, ¿no? Y el segundo aspecto es del impacto de los espacios de conocimiento fuera del aula. Al menos en España, hace 30, 40 años, los maestros eran una autoridad en el saber. Hoy en día no son una autoridad en el saber. Cualquier niño mínimamente inquieto busca en internet y encuentra información que sus maestros desconocen. Entonces la función del maestro ya no es transmitir el saber establecido. Hay que ser mucho más humilde. La función del maestro es ayudar al alumno a digerir mucho mejor todo ese flujo informativo. Y sin embargo tenemos una escuela que vive de espaldas a todo ese espacio informativo. Sigue creyendo que los alumnos cuando llegan al aula son unos ignorantes, no saben nada y hay que darles lo que tienen que saber. No, si ya saben mucho. Lo que tienen que hacer es repensarlo, ser más críticos, más reflexivos.
Y por lo tanto, para poder hacer eso tenemos que conocer mejor a nuestros alumnos, saber mejor lo que saben, lo que les inquieta, aquello. No podemos seguir tratándoles como una pizarra en blanco, como algo no escrito, como algo, personas sin saber, sino todo lo contrario, ¿no? Y entonces yo creo que este segundo problema es el problema más, el reto que tenemos, es decir, los espacios externos al aula son espacios donde la información se gestiona de manera muy dialógica. Es decir, no es ya que el alumno pueda acceder a la información, es que la puede compartir, sus ideas las comparte inmediatamente en un espacio, en un blog, y cuando llega a la escuela resulta que tiene que callar, tiene que escuchar a otro que es el que sabe. Los espacios educativos son muy poco dialógicos, se escucha muy poco la voz del niño, del alumno, se le da muy poco peso. Yo creo que ese es un tema enormemente importante y por eso requiere un cambio de mentalidad. Claro, yo como docente tengo que tener la humildad de saber que mi función no es darle al alumno el conocimiento que tengo, sino ayudarle a avanzar en el que él tiene, que no es lo mismo. Esto me lleva un poco a pensar la función del docente, por lo menos en la primera mitad del siglo y quizá todavía bastante más en la segunda, a pensar que una de las competencias fundamentales de los docentes era la didáctica, ¿no? Tener buenos medios didácticos para hacer llegar ese conocimiento que el docente poseía o administraba. ¿Cuál sería una competencia fundamental de un docente? ¿Cómo podríamos definir un poco esa habilidad central del docente en este nuevo contexto? Con esto que me comenta, ¿no? Conocer al sujeto, Claro. ¿cuál sería una o Claro, o varias? yo creo que un error que podríamos cometer es pensar que la formación tradicional del docente consistía en proporcionarle muchos saberes que tenía que transmitir al alumno, es decir, el docente era alguien que transmitía, o la docente, con la mano derecha al alumno lo que había recibido en la mano izquierda, era una mera correa de transmisión de un saber establecido, de un saber académico. Pensar que ahora tenemos que formar docentes con una formación esencial o exclusivamente didáctica. Yo creo que lo importante es entender que la didáctica solo se puede sostener sobre el conocimiento. Es decir, uno no puede enseñar matemáticas si no sabe mucha matemática. Es más, para enseñar matemáticas o química o historia desde una perspectiva más constructiva, más centrada en el alumno, hay que saber mucha más matemática, historia o química que para transmitir meramente un saber cerrado. Porque tenemos que saber negociar ese saber, encontrar ejemplos, relacionarlo con el alumno sabe. Entonces, yo creo que una competencia fundamental es esa de relacionar el saber disciplinar con las estrategias didácticas para gestionar ese conocimiento ante un grupo de alumnos con características muy determinadas. Y yo creo que esta es la segunda parte fundamental. La formación docente debe de incluir cada vez más la capacidad de gestionar grupos, de mover a personas. O sea, los profesores tenemos que entender que nuestro material de trabajo, por decirlo de esta manera, si se me permite, no es la materia que enseñamos, son los alumnos. Nuestra función social es cambiar las mentes de esas personas, cambiar sus prioridades, sus inquietudes, sus maneras de comportarse. Y por lo tanto, si no somos capaces de interactuar eficazmente con personas, por más conocimiento que tengamos, eso no lo vamos a lograr. Entonces, en España al menos, sobre todo en los niveles educativos superiores, si nosotros pensamos en educación infantil, todas estas competencias y habilidades se trabajan. Un maestro, una maestra infantil está formado para trabajar con niños y con niñas y para motivarles y para dialogar con ellos, pero a medida que aumentamos el nivel educativo eso se diluye. Y cuando una persona que de pronto ha estudiado 4 o 5 años de una materia se encuentra con un grupo de adolescentes delante, el primer problema no es cómo enseñarles el concepto de MOL, es cómo conectar con esas personas. Entonces tenemos que trabajar mucho más esta parte de las habilidades sociales, las habilidades de gestión de grupos, de motivación. Esta sería un poco la idea de educación estratégica que usted plantea en algunos de sus trabajos. Bueno, estaría ligada también a la idea que ha apuntado usted antes de que en un sistema educativo homogéneo, como era el anterior, muy selectivo, nosotros enseñábamos siempre al mismo tipo de alumnos, porque los que no eran así habían sido excluidos, el sistema cortaba y todo el que no encajaba en el patrón quedaba fuera. Hoy en día tenemos alumnos cada vez más diversos, y al tener alumnos cada vez más diversos tenemos que empezar a entender que lo que a lo mejor es eficaz con unos alumnos no lo es con otros. Y tenemos que empezar a ser estratégicos en el sentido de adecuar nuestras formas de enseñar y aprender a los contextos y a las lógicas y a las características de los alumnos con los que trabajamos. En España hay un viejo refrán, un dicho, que no sé si aquí en México también lo hay, creo que sí, que es cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, cada maestrillo enseña con su... Bueno, ahora tenemos que aprender a tener muchos librillos
La cuestión no es que tengas un método que te funciona siempre, sino ¿qué me va a funcionar con estos alumnos? ¿Cómo voy a conseguir movilizar a estas personas y cómo voy a movilizar a estas otras? Esa es la enseñanza y el aprendizaje estratégico. Enseñanza estratégica desde el punto de vista del profesorado, de ser capaz de adecuar sus formas de hacer a las características de sus alumnos y los contextos sociales en los que trabaja, y estrategias por parte de los alumnos, ser capaz de usar el conocimiento que tienen para resolver el tipo de problemas sociales a los que se van a enfrentar, ¿no? Que son también diversos. Claro. En esta misma línea leí algo en algunos de sus trabajos en el sentido de poder pasar de pensar de la educación, de todo lo deseable que quisiéramos poner o dejar en los estudiantes, a lo posible, ¿no? ¿Cómo ir tomando estas decisiones de lo posible, lo viable, lo alcanzable? ¿Cómo poder decidir en esto, ¿no? Bueno, yo creo que, vamos a ver, la educación es una utopía. O sea, si no tenemos deseo, no podemos enseñar. La educación es siempre un acto idealista, en el fondo es un sueño, un producto de la ilustración, por el que creemos que si damos a las personas, si ayudamos a las personas a adquirir más conocimiento, haremos de ellas mejores personas. Esto no deja de ser una utopía, no deja de ser Entonces no podemos renunciar a la utopía. Nosotros no podemos renunciar a la utopía no ya de que todos los alumnos, niños y niñas, sean capaces de leer y escribir, sino hoy en día de que sean capaces de usar la lectura y escritura para comprender el mundo en el que están, para criticarlo. Pero eso no significa que podamos lograr todo con todos los alumnos en todo momento, sino tenemos que adecuarlo a sus capacidades, ¿no? El viejo concepto, el tradicional concepto de zona de desarrollo próximo, que enunció ya el psicólogo soviético Vygotsky hace, pues eso, 80 años, 90 años, yo creo que es un concepto muy importante, es decir, la idea de tenemos que trabajar desde las capacidades de los alumnos para mover esas capacidades, para irlas incrementando. No podemos crear una distancia muy grande entre lo que los alumnos son capaces de hacer y lo que esperamos de ellos, porque entonces nunca la podrán recorrer. Pero a medida que les hacemos avanzar un poco, siempre tenemos que exigirles más allá de lo que son, pero un poquito más allá de lo que son. Entonces, claro, en contextos muy distintos eso puede implicar que las posibilidades son distintas, pero no debemos de perder nunca el sueño utópico de desear siempre más, de no conformarnos con lo que tenemos, ¿no? Sí, pues quedan muchas preguntas y yo creo que estos conceptos replantean pues muchos de los pilares principales de lo que ha sido la educación formal o la educación moderna científica, ¿no? La currícula, la evaluación, las mediciones del aprendizaje, etcétera. Pues esperamos que en otro espacio podamos seguir conversando y por ampliando supuesto, todo no vamos esto. Será Muchas un placer. Gracias, Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Ya.